¿Cómo crear una tabla dinámica? O mejor dicho, un informe dinámico. Antes de comenzar a explicar cómo se crea una tabla dinámica o un informe dinámico, lo primero que doy como consejo es que como primer ingrediente, por decirlo así, yo debo tener una base de datos del cual voy a obtener o a extraer los datos. Ahora, cuando yo tengo una base de datos con la cual yo voy a trabajar, necesito conocer en el fondo la base de datos con todos sus componentes, me refiero a los campos o criterios. En este caso, la base de datos que tenemos en pantalla se refiere a la exportación realizada a través de un periodo, ¿cierto? O mejor dicho, de varios periodos de diferentes especies de fruta a diferentes destinos. Me explico. El primer campo se refiere al embarque, o sea, el número de despacho con el que se fue la fruta, ¿cierto? En un periodo determinado, que puede ser diferentes meses, a través de una motonave, o sea, el barco con el que se despachó la fruta en el que se fue a su destino, la especie, o sea, el tipo de fruta, peras, kiwis, manzana, etc., la cantidad de cajas que iban de esa especie y a qué lugar, digamos, fue como destino. En este caso, por ejemplo, con el embarque número 3, fue realizado en el periodo de enero, la motonave Caribbean Star, ¿cierto? Fue de peras y fueron 52.342 cajas con destino a USA. Entonces, yo conociendo la base de datos, conociendo de qué se compone, yo puedo determinar después bien cuáles van a ser los diferentes campos con los cuales yo voy a diseñar el informe final. Para trabajar un poco con tablas dinámicas, necesito yo mostrar de alguna forma la diferencia que existe entre usar una tabla dinámica o usar otras herramientas que lo más probable es que ustedes conozcan en Excel. Por ejemplo, supongamos que yo tuviera que hacer un informe de cada una de las especies, ¿cierto? Para entregarlo, o sea, cuántas cajas de pera se fueron en total, ¿cierto? A través de este resumen de exportación. Si yo tuviera que hacer eso a través de herramientas tan sencillas como, por ejemplo, un filtro en Excel, me demoraría una cierta cantidad de tiempo. Voy a mostrar más o menos cuánto es lo que me demoro. Ustedes tomen el tiempo y yo voy a hacer el procedimiento. Primero que nada, tengo que posicionarme en la base de datos con la celda activa. Una vez posicionado, me voy al menú Datos, activo el filtro, me aparecen, digamos, los menús de despliegue de cada uno de los campos, y yo voy a ver cuántas cajas de peras se despacharon en total en la temporada. Marco las peras, ¿cierto? Selecciono las peras, acepto, y después que tengo, digamos, el resultado de las peras, voy a marcar el total, ¿cierto? Para verlo en pantalla, en la barra de estado, y me dice que fueron 4.199.974. O sea, 4.199.974. Y esas fueron las peras, ¿cierto? Las peras. Bien, tengo el informe de las peras, yo tendría que seguir después con la otra especie, que podría ser, no sé, el kiwi, la manzana, y así sucesivamente uno por uno. Para evitar tener que trabajar todo esto, ¿cierto? Yo tengo la opción de utilizar lo que se llama una tabla dinámica. ¿Cómo hacer el procedimiento para eso? Voy a quitar los filtros, voy a borrar lo que realicé recién, ¿ya? Y ahora voy a proceder a realizar un informe de una tabla dinámica. ¿Qué es un informe de tabla dinámica? En el fondo, es información particular obtenida desde información global. O sea, de toda esta información que tengo acá, yo solamente voy a obtener aquello que yo requiero. Por ejemplo, necesito saber cuántas cajas de cada una de las especies se despacharon en la temporada. Para ello, lo primero que tengo que hacer, así como lo autofiltro, es posicionarme con la celda activa en la base de datos. Una vez que estoy posicionado con la celda activa en la base de datos, esto es para hacerlo en forma más automática, me voy al menú Insertar o cinta de opción Insertar, y la cinta de opción Insertar voy a la ficha Tablas. En Tablas, marco Tabla Dinámica, tengo un menú de despliegue que me va a mostrar tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Vamos a hacer ahora la tabla dinámica, después voy a mostrar cómo se realizan los gráficos dinámicos. Marco la tabla dinámica, le doy clic, automáticamente se me seleccionó toda la base de datos de principio a fin, en forma automática, y eso es porque estaba con la celda activa en la base de datos. Bueno, me aparece la ventana de crear tablas dinámicas y lo primero que me pregunta es si quiero seleccionar una tabla o rango o voy a utilizar una fuente de datos externo.
En este caso, de la muestra que estoy haciendo, solamente vamos a trabajar con un rango seleccionado desde la misma hoja o de otro libro, pero con datos que sean de Excel. En segundo lugar, me pregunta si elijo dónde voy a colocar la tabla dinámica, si en una hoja nueva o en la hoja cálculo existente. Si dejo una hoja nueva, automáticamente me va a marcar una siguiente hoja, la va a crear y me va a aparecer ahí todo el menú para que yo la pueda crear. En este caso, como estoy mostrando aquí y quiero que ustedes puedan presenciar, digamos, cómo se ve directamente con la base de datos, voy a marcar la segunda opción en que dice hoja de cálculo existente. Y yo voy a marcar la celda donde voy a dejar mi informe dinámico. Con la celda y acepto. Lo que me aparece acá en pantalla, ¿cierto?, es mi futura tabla dinámica, con nombre tabla dinámica número 4. Eso es porque estuve realizando otras tablas dinámicas anteriormente. Me aparece la lista de campos, en el lado derecho de la pantalla me aparece la lista de campos que corresponde a cada uno de los campos que están aquí en la base de datos. Fíjense. Embarque, periodo, motonave, especie, cajas, destino. Embarque, periodo, motonave, especies, cajas, destino. En la parte inferior me aparecen 4 cuadros. El primer cuadro se refiere a lo que es un filtro de informes. Lo vamos a explicar más tarde. Me voy a colocar donde dice etiquetas de columna. Etiquetas de columna se refiere a todo lo que yo coloque acá va a aparecer a través de las columnas, o sea, hacia el lado, a través de la columna D, E, F, por ejemplo, hacia el lado. Todo lo que yo coloque acá va a aparecer en esta parte de arriba y se va a ir desplazando hacia el lado, a través de las columnas. Más abajo, en la parte izquierda inferior, etiquetas de fila. Se refiere a todo lo que va a aparecer hacia abajo a través de la fila, o sea, un listado hacia abajo a través de la fila. Y por último, en el lado derecho inferior, aparece el símbolo de sumatoria y valores. Eso se refiere que en este campo de acá es donde se van a realizar los cálculos. O sea, cualquiera de estos campos o criterios que yo deje acá, automáticamente la máquina los va a contar, los va a sumar, los va a promediar, etc. Este es el lugar donde la tabla dinámica hace sus cálculos, por decirlo de alguna forma. Lo que yo necesito en este momento, lo que estaba requiriendo, es saber cuántas cajas de cada especie se exportaron durante la temporada. Entonces, lo que yo debo hacer es tomar la especie, la tomo con el botón izquierdo del ratón y la arrastro hasta donde dice etiqueta de fila, para que me aparezcan hacia abajo. Una vez ahí, suelto. Se fijan que me apareció arándano, kiwi y manzana a través de la fila, etiquetas de fila. Si yo colocara especie hacia el lado, o sea, la voy a cambiar de acá y la voy a colocar en las etiquetas de columna, me van a aparecer hacia el lado, fíjense. La voy a dejar en etiquetas de fila y lo que yo necesito es que me entregue un total, ¿cierto?, de las cajas exportadas durante la temporada. Por lo tanto, ¿cuál es el campo que yo deseo que la máquina me calcule? Las cajas. Así que tomo las cajas y las dejo en el campo de valores. Y automáticamente me van a aparecer, ¿cierto?, la cantidad de cajas de cada una de las especies y abajo totalizando, digamos, el total por cada una de las especies. Ejemplo, si yo marco acá hacia abajo hasta la última fila de la base de datos, me va a dar como resultado acá en la barra de estado que sumaron 14.010.211 cajas. Pues bien, acá me da 14.010.211 cajas. O sea, quedaron repartidas cada una de las cajas, ¿cierto?, por especie. Voy a marcar nuevamente la tabla dinámica. Al hacerlo, me van a aparecer acá la lista de campos. Si yo saco las especies, y en este caso hago un cambio y coloco, por ejemplo, la motonave, me va a entregar el total de cajas en las que se fueron en cada una de las motonaves. ¿Se fijan? Atlantis, durante la temporada, despachó 4.274.862 cajas. Que si las sumo todas, me da la misma cantidad de cajas, 14.000.211. Si saco motonave de acá, y coloco, por ejemplo,
el destino. ¿A qué destino fueron a dar todas las cajas de fruta? Me dice que Asia fueron 2.896.298 cajas. Y en total, 14.100.211. La máquina automáticamente está calculando esto a medida que yo voy cambiando los campos. Si quisiera complicarlo un poquito más, por ejemplo, y dijera que necesito saber cómo se repartieron a través del periodo, o sea, a través del periodo de exportación, a través de los meses, estas cajas que se fueron a diferentes destinos. Basta con que yo tome el periodo, que son los meses en que se despacharon, y lo coloque en las etiquetas de columna. Al colocar esto en la etiqueta de columna, automáticamente se me muestra un cuadro en el cual tengo repartidas, digamos, los diferentes destinos a través de los diferentes meses. Por ejemplo, a Asia en enero se despacharon tal cantidad de cajas, en febrero tal cantidad de cajas, en marzo tal cantidad de cajas, y así sucesivamente, hasta sumar un total de 2.896.298 cajas, que sumado con el resto de los destinos me da finalmente 14.010.211 cajas. ¿Se entiende? Bien, ahora, algunas cosas de las tablas dinámicas, algunos, yo no diría problemas, pero algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, voy a sacar el periodo para que se pueda apreciar mejor la pantalla y veamos los cambios. Es lo siguiente. Supongamos que quiero que se fijen en las cajas de pera. Supongamos que en enero, en ese número de embarque, en las peras no se despacharon 52.342, se despacharon 10 millones de cajas, a modo de ejemplo. 10 millones de cajas. Al dar Enter, no se me va a actualizar como todo el mundo pensaba. No se me actualizaron las cantidades de pera. Voy a colocar esto acá, voy a sacar el destino y voy a colocar la especie. Aún así, aunque yo puse 10 millones de cajas, esta tabla dinámica no se ha actualizado. ¿Qué necesito para actualizarla? Cada vez que yo hago clic y me posesiono con la celda activa en la tabla dinámica, si ustedes se fijan en la parte superior de la pantalla, se activa las herramientas de tablas dinámicas. Ahora, donde tengo herramientas de tabla dinámica, tengo dos menús. Opciones, que me da la posibilidad de hacer varias cosas. Por ejemplo, está el nombre de la tabla. Yo quisiera cambiarle el nombre. Por ejemplo, se va a llamar exportación. Exportación. Por especie. Por especie. Así se llama la tabla dinámica. Exportación por especies. La pincho, exportación por especie. Ahora, tengo, dentro de las herramientas de tabla dinámica, ¿cierto? Tengo la opción o la ficha datos, donde yo haciendo clic automáticamente se actualiza. También, como se alcanza a ver aquí en la pantalla, un poquito más abajo, dice actualizar mediante la tecla Alt F5. O sea, si yo aprieto la tecla Alt, que está al lado de la barra espaciadora, ¿cierto? Más la tecla F5, que son las teclas de funciones, automáticamente la tabla dinámica se va a actualizar. O sea, no se actualiza cada vez que yo hago un cambio en la base de datos. Hay que actualizarla en forma manual. Por lo tanto, al apretar Alt F5, la tabla dinámica se actualiza. Fíjense que las peras, de la cantidad de peras que habían, subieron ahora a 14.147.632. Ya no tengo 14.010.211 cajas. Tengo 23.957.869. Voy a volver a cambiar aquí el dato que había, que eran 52.342 cajas. Si ustedes se fijan, no se volvió a actualizar. Tengo que estar posicionado en la tabla dinámica, apretar la tecla Alt F5 o bien ir al menú opciones y colocar actualizar. Y ahí se actualiza y vuelve a la normalidad. O sea, digamos que ese es un pero de las tablas dinámicas que no se actualizan en forma automática. Ahora, alternativas hay. La voy a mostrar más adelante con, digamos, el menú de tablas dinámicas. Bien, una vez que hemos visto que se actualizan en forma manual y no en forma automática como uno quisiera, vamos a ver algunas otras cositas. Por ejemplo, necesito que esto, para poder verlo bien, tenga separador de miles. ¿Qué es lo que hago? Me posesiono,
nuevamente con la celda activa en la tabla dinámica, voy a la opción donde dice suma cajas, que es una alternativa, configuración de campo de valor. Y aquí yo puedo hacer varias cosas. Una de ellas es cambiar la opción de operación. En este caso tengo suma, coloco cuenta, acepto y ahora me va a contar cuántas veces fueron los despachos de cada una de las especies. Arándano se hicieron 16 despachos. En kiwi 54, en manzana 80, nectarina 88, pera 118, uva 25. 25 despachos de cada una. Por ejemplo, si aquí yo colocara kiwi, de kiwi tenemos 54, y aquí coloco kiwi, y tuviera que actualizar esto debería subirme a 55. Opciones, actualizar, 55 de kiwi. Esta eran peras, ahora son kiwi. Voy a volver a dejarlos como peras, y nuevamente voy a actualizar la tabla dinámica. Me posiciono en ella, opciones, actualizar. Y va a volver a 54 los kiwi, ¿cierto? Y 118 las peras, como estaba antes. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Quiero arreglar esto, ¿cierto? En vez de que cuente, quiero que sume. Entonces lo que hago es, me voy, configuración de campo, que también lo tengo acá arriba, por si acaso, en esta parte de acá. Configuración de campo. Y voy a volverlo a suma. Pero, antes de enviarlo a suma nuevamente, lo que necesito es que me aparezcan con separador de miles. Acá tengo la opción de formato de número. Entonces, formato de número, necesito que me aparezca con separador de miles y sin decimales. Con separador de miles. Y acepto. Y acepto. Entonces ahora me aparecen con separador de miles. Ahora, si a alguien no le gusta este tipo de formato, también tengo formatos que vienen prediseñados. Al marcar la tabla dinámica, al posicionarme con la celda activa de la tabla dinámica, automáticamente aparecen las herramientas de tabla dinámica y también tengo la opción de diseño. Y en la opción de diseño tengo diferentes diseños que vienen predeterminados por Excel. Por ejemplo, ahí. Bien, entonces tenemos cómo creo un informe dinámico o tabla dinámica, cómo actualizo la tabla dinámica, cómo le cambio los formatos básicos y la última opción antes de terminar es que las tablas dinámicas se pueden copiar. Me explico. Tomo la tabla dinámica, la copio con el menú copiar o con un control C, me coloco con la celda activa donde quiero que quede, la pego y una vez que la pego, ¿cierto? La tabla inicial le habíamos puesto el nombre exportación por especie. Bueno, esta tabla de abajo ahora es la tabla dinámica número 5. La tabla dinámica número 5 va a ser por destino. Por lo tanto, voy a quitar las especies de acá y voy a colocar el destino. Y esta se va a llamar exportación por destino. Nuevamente la voy a copiar, voy a pegar más abajo y esta va a ser exportación por motonave, o sea, como los informes que hicimos anteriormente. Exportación por motonave. Y la vamos nuevamente a nombrar. Exportación por motonave. Y voy a cambiar los diferentes formatos. Diseño, vamos a dejar ese ahí, y ese allá. Y aquí tengo 3 informes diferentes de tablas dinámicas. Para terminar, la última parte que me queda por explicar es lo que se refiere a los filtros de informes. Supongamos que yo quisiera ver solamente lo que se envió a Europa. Entonces, lo que yo hago es tomar el campo destino y colocarlo en esta parte de acá, en filtro de informe. ¿Qué es lo que nos faltaba explicar? Al colocar destino acá, automáticamente la máquina me muestra destino, dice varios elementos, pero de esos varios elementos yo puedo seleccionar solamente uno de ellos. Por ejemplo,
¿qué es lo que se envió a USA? Y acepto. Y ahí tengo la fruta enviada, digamos, separada por especie solamente a USA. Lo mismo puedo hacer si quiero ver la fruta que se fue a Europa. Le quito el ticket a USA, ¿cierto? Lo coloco en Europa. Solamente lo que se envió a Europa. Y así también con Asia. Acepto y me muestra lo de Asia. Ahora, yo puedo escoger en forma múltiple varios destinos. Por ejemplo, seleccionar varios elementos me permite seleccionar más de uno. USA y Asia. Y me da la cantidad de fruta enviada a USA y Asia. Podría también colocar otro elemento dentro de lo que es el filtro informe. Por ejemplo, quiero ver lo que se fue a través de los periodos. Agrego periodo, ¿cierto?, al filtro de informe. Entonces, tengo ya dos elementos. El destino, por un lado, y el periodo. Quiero ver, por ejemplo, lo que se envió a Estados Unidos, ¿cierto?, en el periodo de enero. Entonces, marco acá, solamente dejo USA, esta es la fruta en su totalidad, enviada a Estados Unidos, pero quiero ver solamente lo que se envió en el mes de enero. Y marco enero. Y ahí tengo la fruta que se envió en el mes de enero. ¿Se fijan? Lo que se envió, por ejemplo, a Asia en el mes de enero. Y ahí tengo lo que se envió a Asia en el mes de enero. O en el mes de marzo. Podría colocar, además, otro elemento dentro del filtro informe, así como puedo colocar varios elementos en las etiquetas de columna o en las etiquetas de fila. Voy a colocar ahora motonave, la motonave dentro del filtro informe. O sea, voy a ver lo que se envió a Asia en el mes de marzo y específicamente en la motonave Caribbean Star. Y acepto. Y eso es lo que se envió, solamente dos especies. Si quisiera verlo todo nuevamente, lo que tengo que hacer, esto se parece un poco a los filtros. Cuando uno trabaja con los filtros, autofiltros de Excel, hace algo más o menos parecido. Y ahí tengo todas. O sea, todos los destinos, todos los periodos, todas las motonaves. Si quisiera ver solamente una motonave, marco acá una motonave. Todo lo que se envió en fruta a través de todos los destinos y todos los periodos es la motonave Caribbean Star. ¿Se fijan? Eso es a lo que se refiere los famosos filtros de informe. Y con eso estaríamos terminando. Así de fácil.